Ahora vamos a ver la solución sugerida del ejercicio 4 que dice utilizando validación de datos realice los siguientes cambios. Los valores permitidos de la columna B categoría serán de una lista cuyo origen será seleccionado de la tabla otros datos. ¿Cuál es el problema que se nos plantea trabajar en Excel con tablas similares a una base de datos? Es que los datos tienen que validarse. Recuerden que cuando hablábamos de base de datos hablábamos de tipos de datos en cada uno de los campos. Por eso es importante que podamos seleccionar datos adecuados para facilitar las consultas. Una herramienta que nos permite hacer eso es la validación de datos. La validación de datos la tienen dentro de la cinta de opciones datos, en herramientas de datos, en este caso a mí me aparece chiquito, pero es ese comando que dice validación de datos. ¿Cómo se trabaja con validación de datos? Primero tengo que seleccionar las celdas que yo quiero que se validen. En este caso voy a seleccionar toda la columna B donde están las categorías de los hoteles. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a ir a la cinta de opciones datos, validación de datos, y observen que se abre un cuadro de diálogo que tiene 3 pestañas. La primera pestaña es la configuración propia de la validación de datos, que es lo más importante. Por defecto, Excel permite en cualquier celda ingresar cualquier tipo de valor. Nosotros podemos restringir esto. En el caso de la categoría de hotel, lo que nos pide el práctico es que no permitamos cualquier valor, sino que lo limitemos. Ahí tienen desplegada las distintas opciones. Podemos poner que sea un número entero, un decimal, lista, que es la que vamos a utilizar, fecha, hora, longitud del texto o personalizada. En este caso vamos a trabajar con una lista. En función de la selección que hagamos acá, se nos va a ir abriendo las distintas opciones para poder configurar. Si seleccionamos lista, le tenemos que indicar cuál es el origen de esa lista. Entonces vamos a seleccionar con el botón de selección, botón para que se disminuya el cuadro de diálogo y nos permita seleccionar. Vamos a seleccionar la lista que tiene las distintas categorías. Observen que selecciono desde hotel, no desde categoría, porque si incluyo la palabra categoría, en vez de escribir una categoría propia en hotel, puedo escribir categoría y me lo va a aceptar. Y algo importante también, que es una recomendación a tener en cuenta, las versiones de Excel permiten que la lista para hacer las validaciones estén únicamente en la misma hoja del libro. Es decir, yo no puedo utilizar una lista que esté en otra hoja del mismo libro o inclusive en otro libro. Tiene que estar en la misma hoja. Y algo importante, que si no voy a hacer la escritura con el botón de selección, para que la validación funcione, tiene que estar siempre especificada como referencias absolutas. Observen que por defecto se antepuso los signos pesos delante de los indicadores de filas y de columnas. Con esto ya hemos cumplido la validación, esto es que los valores de estas celdas que tenemos seleccionadas van a surgir de una lista. ¿Dónde está esa lista? En la referencia absoluta O5 o 12. ¿Qué es lo que nos permite adicionalmente el comando de validación? Definir un mensaje de entrada en donde vamos a aparecer una ventana que va a tener un título y un mensaje de entrada. Lo vamos a hacer. En este caso le vamos a decir ingreso de categoría. Esto es, la idea de esto es cuando yo trabajo con alguien más en la planilla para facilitar la carga de datos. Entonces el mensaje va a ser ingrese una categoría según la lista habilitada, por ejemplo. Y también me permite definir un mensaje de error. Esto es, cuando el operador se equivoca, avisarle que hay un error y indicarle cuál es ese error. El valor ingresado no corresponde a una categoría habilitada. Una vez
que establecimos la lista, el mensaje de entrada y el mensaje de error, vamos a presionar aceptar. Y observemos qué es lo que pasa en nuestra hoja de datos. Cuando yo selecciono alguna de las celdas con validación, me aparece el mensaje de entrada. Este es el título de la columna, perdón, el título de la ventana, y este es el mensaje de la ventana. A su vez, cuando la validación es en base a una lista, me aparece un menú desplegable. Entonces yo no necesito escribir porque directamente puedo seleccionar la que era para hotel, lo puedo seleccionar hotel 1 y eso me va a tomar los datos. También nos facilita la carga de datos. Lo voy a dejar como estaba el práctico. Y vamos a ingresar, por ejemplo, hotel 6. Puedo escribirlo, pero hotel 6 no es una categoría válida. Entonces, cuando yo presiono o intento ingresar el dato, me va a aparecer el título de la ventana que definimos como error y una advertencia con un icono. El valor ingresado no corresponde a una categoría habilitada. Reintentar, tendré que escribir algo válido, o si no, salir con, en este caso salir con escape para permitir que quede el valor que estaba. Esta es una manera fundamental de asegurarnos que los datos ingresen en forma correcta, sobre todo cuando trabajamos o compartimos planillas de cálculos con otras personas. Recuerden el problema que tuvimos en sumar sí, que no sumaba los aparatos hotel porque estaba escrito distinto. Bueno, este problema se hubiera evitado si la columna estaría validada. El segundo punto del ejercicio 4 dice los valores permitidos para las cantidades de plaza, que dice es la columna L, será un número entero mayor o igual al mínimo del rango de habitaciones de la tabla otros datos. Entonces vamos a validar la columna L desde L3 hasta el final. Seleccionamos, esto es fundamental, primero tengo que seleccionar todas las celdas que yo quiero que se validen. Me dice que el mínimo tiene que ser el mínimo de habitaciones. En este caso el mínimo de habitaciones es 10. Lo vamos a poner como validación. Vamos a hacer validación de datos. Vamos a ir a configuración. Vamos a decirle que él va a tener que ser un número entero. En este caso, mayor o igual, ¿cuál era el mínimo? 10. Podríamos haber especificado otros valores entre, que me va a definir mínimo máximo. En este caso no lo necesitamos, entonces vamos a decir mayor o igual que y vamos a escribir el 10. Si tendríamos que escribir una función, una fórmula, recuerden que acá se lo puede hacer, pero tienen que estar expresados con valores, con referencias absolutas. El mensaje de entrada va a ser ingrese el número de habitaciones ese es el título de la ventana, perdón, el mensaje va a ser ingrese el número de habitaciones del hotel y el mensaje de error va a ser título error y el mensaje el número ingresado debe ser mayor o igual a 10. Probemos si funciona, nos aparece la ventana. La ventana con el indicador del tipo de dato puede ser molesto, ¿sí? Lo que sí es importante es que si yo ingreso 5 me va a aparecer el mensaje de error. Con esto damos por finalizado el ejercicio 4 del trabajo práctico número 5.